Y aquí estamos, buscando más. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo por sentir? No se puede estar siempre loca por eso, ¿no? Hace falta un poco de miedo para tanto esfuerzo. Ah, claro, por eso estás aquí. Puedes levantarte y salir por la puerta, ¿sabes? Y así se acaba todo. ¿Por qué seguir? ¿Por qué estás aquí? Díselo, venga. ¿Por qué estás aquí? Me dijeron que viniera aquí si quería entrar en la obra. Que hoy aquí hasta ahora se hacían las audiciones. Y bueno, yo querría formar parte de esto. Antes te encantaba esto. Siempre estabas tan emocionada, preparada para cualquier cosa. Reír, gritar, bailar, llorar, sentir. Sentir la historia, el personaje. Emocionar, sí. ¿Has dormido bien? Estuve practicando un poco antes de irme a dormir. Y luego, sí, la noche muy bien, he dormido bien. Ahí está la puerta, justo a tu lado. Sobre tu personaje. ¿Cómo lo ves? Es alguien fuerte, débil, con mucha ambición y sin embargo sin talento. Y segura de sí misma. Sí, eso te gustaría. ¿Cuándo fue la última vez que subiste un escenario? En serio, ¿por qué no te has ido ya? Fue hace 3 meses. Unos meses, en una obra posterior a la academia. 3 meses vacíos, sin nada. Y entre medias, hasta el día de hoy, pues... bueno, practicando. Haciendo alguna que otra audición. A lo mejor es que ya no eres buena. O es que nunca lo has sido. O ya es que no es que seas buena, es que eres peor. Así que vienes con ilusión. No, por supuesto. ¿Por qué seguir? No tienes nada que hacer aquí. Llevas 3 meses sin nada. Y ya no eres nada. ¿Cómo conecta con esta obra? ¿Cómo conecta con el personaje? ¿Obra o personaje? ¿Y si se decide? Me gustan las luchas y los personajes que no paran hasta conseguir lo que quieren. ¿A costa de cualquier cosa? A costa de seguir, sí. ¿Eso conecta contigo? Sí, mucho. Me hace reír, de verdad. Eres tan patética. Sí. ¿Por qué crees que este personaje es ideal para ti? Bueno, cuando lo conocí por primera vez, ni siquiera me di cuenta, ni siquiera lo pensé. ¿No mencionas la parte del lloro? Fue mi compañera de piso quien me dijo que por qué sonreía tanto leyendo el papel. Cuando te pasaste horas llorando encerrada en el baño, porque sabías que esto era muy grande para ti. Bueno, como sabes, esta obra no es recurrente de forma anual. Es algo especial, único, se podría decir. Ya. Estar aquí... solamente estar aquí... a uno se le quita hasta el aire. Bueno, pues tampoco te creas. Sé que por fuera todo parece muy grande y magnífico, pero por dentro está lleno de andamios rotos, miedos e inseguridades tan grandes como el propio teatro. ¿No crees que es un buen reflejo de la verdad que no se ve? ¿A qué te refieres? Nada. Esto podría tener un poco de sentido si, por ejemplo, fueras realista por una vez en tu vida. Es un sueño, ¿verdad? Estar ahí arriba, en el escenario. Es pura emoción. Y tú antes la tenías, pero eso se acabó. Bueno, ya hemos acabado la entrevista. Ahora pasarán a llamarte. Así que eso, vas a tener ahora espacio libre aquí. Vas a estar aquí solo. Si quieres puedes ensayar, ¿vale? Gracias.
¿Y ahora qué? Cállate. Ya conseguiste lo que querías. ¿Para qué más? Porque quiero volver. ¿No lo entiendes? Quiero volver. ¿Qué quieres demostrar? ¿Que tienes talento? ¿Que eres buena? Déjalo. Lo estoy haciendo bien. ¿Para qué más? Todo va bien. Lo estoy haciendo bien. ¿Por qué te haces esto? Sabes que no... Vale. Si hoy no es el día, nunca más lo será. Así que ya puedes hacerlo bien si quieres quedarte. Vale, podemos hablar de esto. Podemos sentarnos y hablar. Y ya está. Todavía estás... Estoy enfadada contigo. Soy una persona horrible. No, tú eres una persona horrible. No. Joder. Empiezo desde arriba. Podemos hablar. Necesitamos 2 sillas más para la sala de casting. Empezamos en 10 minutos. Y al final has venido. Podrías al menos fingir que te alegras de verme, volver a verme. Ahora no. Ahora no quiero. Lo que sea que es esto, no. Lo siento. ¿Sabes de dónde vengo? No de dónde estaba antes de estar donde estoy ahora. 2 estrenos en los últimos 2 meses. Las butacas llenas. El aforo cerrado en menos de 2 horas. Los críticos más prolíficos con su mayor sonrisa mientras nos veían desfilar por el escenario. Y la audiencia no se subían en los asientos porque había que mantener las formas. Y los de fuera, los que se quedaron sin espectáculo, pues intentando buscar su entrada para vernos. Vinieron los del Times, vinieron los de Vogue, vinieron los del Vanity Fair, vinieron todos. Una obra ensordecedora y cálida con su público. La más brillante estrella en el escenario es evidente. Mi primera gran obra. No podía haber ido mejor. Cuidado. No vayas a parecer desesperada por un reconocimiento que aún no ha sido demostrado. Y mi segunda obra. Aquí estoy. Se podría decir que esperaba algo más de público entre el escenario. Pero solo somos 2. ¿Por qué? Podías haberme dicho que venías y habríamos venido juntas. Para lo mismo contra lo mismo. Y habríamos hablado. Últimamente siempre empezamos nuestras conversaciones así. ¿Te importa si seguimos hablando pero dejando el cinismo a un lado? Parece que está el ambiente un poquito cargado de impotencia y es que no es el mejor momento para ninguna. ¿Y de qué quieres hablar? Seguro que si vuelves a preguntártelo encuentras una respuesta. La respuesta. Llevas 2 intentos de empezar una conversación conmigo. Pues hablemos. Y yo ya te he dicho cómo quiero que hablemos. Para empezar, pensaba que no querías hablarme. Por lo que pasó hace unos meses. Precisamente por eso, sí. ¿Cuántas veces hemos intentado esto ya? Hoy, ¿por qué estás aquí? Por lo mismo que tú, ya lo sabes. ¿No? Entonces te da igual. No. Pues no me preguntes. ¿Quieres hablar? ¿De qué? Por eso has respondido. ¿Para qué?
Y mira, te sigues igual que antes. Pues no me preguntes. Pero vale. Si quieres que hablemos del pasado, adelante. Te sigo. Que sé lo poco que te emociona y lo mucho que aumenta mi ego. Si es solo por este reencuentro, ¿por qué no le damos algo de vida? ¿Es algo de lo que de verdad quieres hablar? ¿O prefieres sentarte a esperar? ¿Por qué estás aquí? Por lo mismo que tú, ya lo sabes. Lo único que haces es evadir la pregunta porque sabes que te asusta la respuesta. Más o menos que a ti. Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues porque no sabes hacer otra cosa. Sí. Vamos a tener que sentarnos si queremos hablar. Se puede decir que por eso en algún momento fuimos mejores amigas. ¿No habíamos dejado el cinismo a un lado? Visto lo visto, es la única manera en la que sabemos comunicarnos. Pues busquemos otra. Perdona. No estoy acostumbrada a tanta tensión en un periodo tan corto de tiempo. Sobre todo estos últimos meses. ¿Cómo has aguantado? Tenía que pensar. ¿Por qué? ¿Tú entiendes por qué estamos así, verdad? No. Pues para tener una conversación se suele necesitar una razón. Y si seguimos así, esto no va a ningún sitio. Vale. ¿Y si intentamos resolver esto? Acabas de insinuar que esto no te importa. No. Podemos intentarlo. Quiero que lo intentemos, ya que estamos aquí. No es la primera vez que estamos así. Pero es la primera vez que estamos aquí. ¿Por qué estás tú aquí? Perdóname por esto, pero por la misma razón por la que estás tú aquí. Ya lo sabes. Sí. Acabo de insinuar que esto no me importa. Fue por lo que dijeron de ti. No. El día que en el ensayo No. Por eso te fuiste. No. Pero sigues enfadada. No. Esa no es la palabra que estoy interpretando ahora mismo. ¿Y cuál es la que interpretas? ¿Sigue siendo indiferencia ante esto? No sé por qué hacemos esto. Solo estamos hablando. Es que ya hablamos de esto, ya te dije por qué me fui. Ya está, se acabó. Esperaba que pudiésemos dejar esto claro por si después de hoy no volvemos a vernos. Eso dijimos la otra vez y aquí estamos. Sé que no era la mejor amistad la nuestra. Profesionalmente nos hacía mejores. Personalmente, Yo tenía alguien con quien hablar. Eso nunca viene mal. Es lo que más echo de menos. ¿y por qué te fuiste? Tenía razón. Estaba enfadada. Cógelo desde ahí. ¿Te importa si lo vemos con un poco de perspectiva, no como lo estamos haciendo ahora? ¿De quién? Si lo hacemos desde la tuya, siempre habrá una razón detrás. Y si lo hacemos desde la mía, no será buena para ti. Confía en mí, ya lo hemos intentado. Confía en tu mejor amiga para usar un personaje como tapa de un conflicto no resuelto. Confía en tu mejor amiga para usar el verbo hablar
como tapa de una inseguridad no resuelta. O sea, que se puede interpretar de dos maneras. No has respondido a mi pregunta. Tú llevas un poco más de ventaja con respecto a la mía. No quiero. No me gusta. Odio que estés aquí ahora mismo. Y eso no significa que te odie a ti. Solo quiero que te vayas. No quiero hablar. No quiero hacer nada más que sentarme y esperar. ¿No es lo que llevas haciendo todo este tiempo? Quizás algo que podrías probar, ¿sabes? Pensar. Aparte de saber llevar una conversación para evitar hablar lo que menos te gusta, también puedes esconder lo que sientes. Respuesta: no. Sé que estás enfadada y necesito que me lo digas. Sigues sin entender que no tengo ninguna intención, ni la más mínima, de resolver nada contigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no es buena idea. Vale, ¿y qué es? Esto es exactamente lo que pasó la otra vez. Solamente damos vueltas en lo mismo. Pues entonces deja de hacerlo. Ah, o sea que ahora soy yo. Siempre has sido tú. Que te den. No, que te den a ti. ¿Sabes lo horrible que era verte todos los días en el intento de estar a la altura de lo que no podías? Y sabiendo que yo podría ser tú. Que yo debería estar ahí y no tú. Y todo para nada. Al final mira dónde estamos. Las dos en el mismo final. Yo no estoy en ningún final. Y yo sigo sin entender, sigo queriendo entender por qué estás aquí. ¿Es para verme? No creas todo lo que te dice lo de ahí arriba. A veces tienes que fijarte un poquito más en esto. Conmigo falló. Cuando decidí confiar en ti para subir ahí arriba, en lugar de hacerlo yo. Yo no fallé. Ay, no en ese momento, fue después. Y de nuevo mira dónde estamos. Estamos hablando. ¿Tengo que explicártelo o lo ves tú bastante clarito? ¿Sabes lo que te dijeron? No siempre vas a poder estar encima del escenario. Si te caes, te caes. ¿Competimos por ello o quieres hablarlo? Siempre que lo hablamos terminamos compitiendo, no entiendo la pregunta. Cuando yo fallé, intento recordar si estuviste ahí. Yo te dije que por favor siguieras tú, que yo no podía. Fue en el ensayo. Fue en el ensayo. De eso sí te acuerdas. Fui la primera en abrazarte. Y la primera en levantar la mano cuando pidieron una voluntaria. Lo hablamos. No. Pero da igual. Eso no es lo que me importa. ¿Y entonces el qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué me fui? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué quiero? ¿Algo más que tenga que apuntarme? Se te empiezan a acumular, así que por mi parte no. La obra fue conmovedora. En eso estoy de acuerdo. Estoy orgullosa de ti. Gracias. Eso es todo lo que me hubiese gustado que dijeras. Estás tan sumida en tu propio egoísmo que no te das cuenta porque te has quedado sola. Qué novedad, tú dando algo por hecho. Eres patética. Y no pasa nada, puedes decirlo en alto. Te equivocaste, fallaste, ¿y qué? Ya está, no hay mucho más. Tú quisiste humillarme más que nadie. Podrías haber dicho que no. Podrías haberte quedado conmigo abajo y no arriba. ¿Lo habrías hecho tú si fuera al revés? Sí. No. Pero no tiene que molestarte que me fuera de la obra. Lo que tiene que molestarte es que sabes que hubiese sido mejor que tú. Te fuiste exactamente por eso. No podías soportar verme ahí y nunca has podido. Porque siempre tenemos que estar viendo a ver quién puede más que la otra. A ver quién se ahoga antes. Y no es lo que has venido a hacer hoy. Ver cómo me ahogo. Por lo menos yo sé aguantarlo. Sé decirme a mí misma, vale tía, fue una mierda. Las cosas no han salido como pensabas. Salieron muy mal. Y joder, estabas sola. Pero aquí estás. Aquí estoy.
Fue cruel. Fue humillante. Y no me puedo creer que haya compartido tanto contigo para esto. Entonces, claro, estás aquí por esto. ¡Cállate! ¿Puedes solamente callarte? ¡Cállate! Además, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué estás tan desesperada por hablar conmigo ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tan mal fue la hora? No, ¿Y por eso estás aquí? no. Ya. Pregúntame. ¿Qué? Pregúntame otra vez. Por favor. Pregúntame. ¿Por qué estás aquí? Por lo mismo que tú, ya lo sabes. Lo entiendo. Estás enfadada. Sientes dolor y rabia. Las cosas no están saliendo como pensabas. Te das cuenta de que no eres buena y quieres sentir algo para creer que puedes volver a algo mejor. Pero no puedes asumirlo. Porque lo único que quieres es ver si puedes intentarlo y no hacerlo. Bienvenida al mundo real. Eso te destruye más y más cada día. A ti. ¿Que siempre vuelves todo a mí? Eres incapaz de reconocer que no puedes decir lo que de verdad sientes. Estos últimos meses en ti han sido los mejores de toda mi vida. Igual es porque le has dado un descanso a tu ego. Igual estás tú aquí porque es el único sitio donde te sientes cómoda con el tuyo. Porque lo único que hiciste fue usarme. ¿A dónde hubieras ido tú si no hubiese sido por mí? No tenías la fuerza, no tenías el talento, no tenías nada para ir por delante, no tenías nada que contar, pero yo te daba ese empujón. Llevas buscando tu voz desde el día 1 en que nos conocimos. Y yo sigo viendo lo mismo. Porque dime una cosa, ¿cómo das voz a tus personajes? ¿De dónde sacas esa... ¿Cómo eres capaz de encontrar esa inspiración para esas interpretaciones tan asombrosas? Bueno, revista Times, es una gran pregunta. Yo voy robando de lo mejor, de lo que yo no soy, de lo que yo no puedo tener. Y así logro estar en el escenario. Una vez. Y fue por mí. Fue porque yo fallé una vez. ¿Y qué pasó? Que estabas sola. No tenías a nadie en quien apoyarte. Yo no estaba y la jodiste. Y yo podría haber hecho tantas cosas. Podría haber ido a 1000 audiciones, a 1000 obras. Podría haberme comido el mundo. ¿Pero dónde te dejaba eso a ti? Yo solo te necesitaba para que me dijeras, dime que puedo, dime que soy buena, por favor. Dime que puedo hacer esto. Dime que puedo salir allí fuera. Y lo hacías de maravilla, porque tú también necesitabas escucharlo. Aquí estamos, las dos, fuera del escenario. Porque, tía, si te caes, vuelves. Te jodes y vuelves. Y por eso estás aquí. Porque cada vez que te veía allá arriba en el escenario, mientras yo estaba sentada abajo,
Solo esperaba que ocurriese algo horrible. Algo horrible para que dejases de brillar tanto como lo estabas haciendo. Y por eso estoy aquí. Estoy orgullosa. Me hace muy feliz haber tenido esta conversación contigo. Ha sido conmovedora. Tienes un egoísmo tan grande y estás tan asustada que no eres capaz de ver más allá. Y tienes razón. Yo creo a mis personajes basándome en lo que es mejor que yo. Por eso me basé en ti para la obra. El final, cuando ella sigue sin ver que no le hace falta esa fuerza para seguir, que es su propia duda lo que le hace increíble, lo que le da esa fuerza, es la parte en la que se basa en ti. Aunque ella no sea capaz de verlo. En 10 minutos ha pasado todo esto. Dime, ¿qué otro lugar del mundo me ofrece algo así? Mía, puedes ir pasando. Gracias. Por cierto, te has saltado una frase. Justo después de estos últimos meses sin ti han sido los mejores de toda mi vida. Tú me dices, eres una persona horrible y yo te respondo igual. Pero ha sido increíble. ¿Cómo te llamas? Andrea. Gracias.